Es una práctica para la clase de dinámica, en el cual vamos a hablar sobre y hacer un experimento sobre el trebuchete. El trebuchete significa contrapeso y se le llama así para diferenciarla de las catapultas anteriores, en donde el hombre era el quien tenía que jalar, en vez de usar un contrapeso. A continuación mostraremos una pequeña breve historia sobre este artefacto de guerra. El trebuchete es una máquina utilizada en la guerra durante la Edad Media. Se cree que el primer país en usarlo fue China en el siglo V a.C., ya que los chinos conocieron los primeros trebuchetes cuando el ejército mongol, incapaz de capturar las ciudades a pesar de haberlas sitiado por muchos años, contrató a dos ingenieros persas, quienes construyeron los trebuchetes, y pronto redujeron las ciudades a escombros, formando así las guarniciones a rendirse. El uso del trebuchete se extendió hacia el oeste y alcanzó a los países árabes a través de Persia y Bizancio. El arte de construirlos llegó a conocerse en los países nórdicos, donde en el norte desde el norte de Alemania, mientras que los vikingos pudieron haberlos conocido en una época mucho más temprana. El trebuchete fue usado por primera vez en Italia a finales del siglo VII e introducido en Inglaterra en 1216, durante el sitio de Dover. Además de lanzar piedras, se utilizaba para lanzar fallecidos por la peste negra, para la gente que permanecía dentro del castillo se infectara, o para lanzar colmenas y que los picaran las abejas. Ahora le mostraremos cómo fue que hicimos nuestro trebuchete. Los materiales que utilizamos fueron papel de revista, silicón, tirro, pabilo, moneda y un clip. En el primer paso lo que utilizamos fue las páginas de la revista, como se muestra aquí, y las enrollamos de manera horizontal. Luego de estas hicimos 6 iguales y las pegamos una al lado de la otra, como se ve aquí. Luego aparte hicimos 2 varas más del mismo tamaño a las anteriores hechas, y luego 2 más largas que las que ya teníamos. Con esas dos pares que tenemos hicimos 2 triángulos que utilizaríamos a continuación. Aquí, como se muestra en la figura, medimos 5 centímetros desde el borde hasta las líneas, y desde esa distancia es que pegamos los 2 triángulos que ya teníamos. Luego, con un pedacito de 5 centímetros más otro más largo, lo pegamos entre los triángulos que ya habíamos hecho, como se ve en la figura. Aquí se muestra el pedazo que está. La idea es que quede suelto para que pueda girar, y el que está unido con los 2 triángulos. Luego agarramos una vara más larga, como la que ya hemos hecho, y tomamos una medida de 20 centímetros. Después del restante de esa misma vara tomamos otro que sea de 5, otra medida de 5 centímetros, y hacemos con una vara como las anteriores, las 6 que habíamos pegado, las picamos en 2 pedazos por la mitad y formamos una así, que va a ser la que nos va a permitir lanzar los proyectiles. Luego la pegamos al pedacito que habíamos hecho de 5 centímetros, de manera que este rote sobre el eje que está sobre los triángulos. ¿Sí? Luego hacemos 2 varas más, igual a las otras 6, que vamos a utilizar como soporte para el trebuchete, para que no se mueva hacia los lados. Se los vamos a pegar en los triángulos y abajo en la base de este. Luego con el clip lo doblamos así
y lo colocamos sobre la punta, que es donde va a ir la cuerda. Y este es nuestro contrapeso, que es donde están las monedas, para luego amarrarlo en la parte de atrás de la vara que habíamos hecho que iba a lanzar los proyectiles, como se ve aquí en la figura, sobre su base. Ahora calcularemos la distancia que recorre el proyectil desde que es lanzado hasta su impacto en el suelo. Para calcular esta distancia debemos tomar en cuenta las siguientes medidas, que son la altura de base al eje, la longitud del brazo más chico, la longitud del brazo más largo, la masa del contrapeso y la masa del proyectil y la masa del brazo completo. Luego de tener estas medidas, procedemos con la siguiente fórmula para hallar la velocidad, que es velocidad es igual a la raíz de 2 veces la gravedad por A más C por la masa del contrapeso, está multiplicada por B dividido entre C menos la masa del proyectil. Todo esto dividido entre la masa del contrapeso por B al cuadrado entre 2 más la masa del proyectil más la masa del brazo completo por B entre 3 veces la longitud del brazo más largo. Entonces, ya una vez con esta fórmula y sustituyendo los datos, obtenemos que la velocidad es igual a 4,5 metros sobre segundos. Ahora, con la velocidad procedemos con la siguiente fórmula, que es hallar la distancia en la que el proyectil ha impactado en el suelo. Distancia es igual a velocidad por el coseno del ángulo de 45, porque el proyectil es lanzado con un ángulo de 45, por el tiempo. Este tiempo es el tiempo de vuelo, el cual no tenemos. Para hallarlo utilizaremos esta fórmula, que será tiempo de vuelo es igual a 2 veces la velocidad por el seno del ángulo de 45 entre la gravedad. Sustituyendo los datos, aquí ya tenemos la velocidad, tenemos el ángulo y la gravedad. Sustituyéndolos tenemos el tiempo de vuelo, que sería 0,65 segundos. Ahora, obtenido el tiempo de vuelo, pasamos a sustituirlo en la fórmula para hallar la distancia en la que ha impactado el proyectil, que es 4,5 metros sobre segundos por el coseno de 45 por el tiempo de vuelo, que es 0,65 segundos. Ahora la distancia recorrida será igual a 2,10 metros. Esta es la distancia que recorre el proyectil desde su lanzamiento hasta el lugar de impacto.